día de hoy. Vamos a ver en la exposición del balance del análisis de contenidos del grupo número 6, del profesor Hansel Perea, Johnny Trujillo, el que les habla, Sonia Cubillos, Trino Ramón y en compañía de nuestro tutor, Andrés Pinzón. Dentro de los contenidos tenemos la estructura conceptual de la estructura matemática en la que se ubica la razón, la estructura conceptual de la razón, sistemas de representación de la razón, la representación de transformación y traducciones entre los sistemas de representación, el análisis de contenido del tema de la razón, una breve reseña histórica y las conclusiones. Dentro de la estructura conceptual de la estructura matemática en la que se ubica la razón, tenemos acá, partiendo desde los números reales, seguimos con las progresiones, y las progresiones tenemos las aritméticas y las geométricas. De las aritméticas tenemos la razón por diferencia, y de las geométricas la razón por cociente. De los conjuntos llegamos a los números reales. De los números reales tenemos las operaciones, y con las operaciones llegamos también a la razón. De la razón se desprende de la parte algebraica, de la estadística, la probabilidad y la geometría. Dentro de la geometría llegamos a las semejanzas y la congruencia. Dentro de los conjuntos llegamos a las relaciones, pero estas relaciones podemos encontrarlas unaria, la relación binaria y la ternaria. Dentro de la relación binaria tenemos las homogéneas y las heterogéneas. Estas dos nos conllevan a la razón por cociente. Dentro de la estructura conceptual de la razón, la tenemos divididos en 5 ramificaciones. Las primeras 4 tenemos las relaciones, las ecuaciones, coeficiente y los operadores. De las relaciones tenemos las homogéneas, las heterogéneas. Dentro de las ecuaciones, las de primer grado, y de las de primer grado con respecto a una incógnita. Del coeficiente tenemos los decimal y de la fracción. Dentro de la parte del operador, que va entrelazado con respecto a las propiedades, y así llega hacia la razón, de la razón a las propiedades, tenemos la proporcionalidad. De esta proporcionalidad tenemos la inversa, también la directa. Dentro de la inversa nos va a llegar los antecedentes. Del antecedente podemos llegar también, puede ser de diferente magnitud o de igual magnitud. Y dentro del consecuente puede ser de diferente magnitud o de igual magnitud. Y estas dos, dentro de la de igual magnitud, nos llegan a las homogéneas, y de las de diferente magnitud llegamos a las heterogéneas. Dentro del siguiente mapa conceptual de los sistemas de representación de la razón tenemos, partiendo de este sistema de representación, tenemos el manipulativo con respecto a las regletas de Guisenaire. También encontramos los pictóricos y el geométrico, y el parte gráfico con respecto a un plano cartesiano. Simbólico tenemos A sobre E, de A a B, pero siempre y cuando sabemos que tenemos que B siempre va a ser diferente de 0. Dentro del numérico, el numérico tenemos del cociente indicado, que sería 0,1 sobre 0,2, y dentro de la fracción de 1 a 2. De la parte verbal podemos encontrarlo como 1 es la mitad de el número 2. Dentro de la transformación y traducciones entre los sistemas de representación tenemos de los consecuentes y los antecedentes, que con estos tenemos la relación de que 1 es A2, 1 sobre 2, de A sobre B, y vamos a hacer que en cada una de estas hicimos cambios, y todos con respecto a mejoras. Dentro del fenómeno de la razón tenemos las
subestructuras, la de variación, contenencia, operador matemático y el complemento. Dentro de la variación tenemos la fracción y la razón de cambio. Dentro de la contenencia, que llega a los contextos, perdón, dentro de la contenencia llega también a la fracción, y de la variación, que nos llega a los contextos fenomenológicos. De la razón de cambio tenemos los fenómenos. Del operador matemático, conjunto con la contenencia, llega a los contextos fenomenológicos, y del operador matemático hacia la escala, y de la escala a los fenómenos. De los complementos a los contextos fenomenológicos y al cociente indicado. De la escala y de la fracción tenemos los fenómenos, y aquí pasamos a los contextos PICSA 2012, que tenemos los personal, profesional, social y científico. Del personal, cada uno vamos a colocar un ejemplo, y del personal escogimos: si un curso compuesto por 40 estudiantes han asistido a clases 20, la pregunta es: ¿qué porcentaje del total representa esta cantidad? Del profesional, un ingeniero necesita determinar qué distancia real medida en kilómetros hay entre dos ciudades que presentan separadas por 40 kilómetros en un mapa a escala 1, 500.000. Dentro de la parte social, para la celebración del Día del Maestro se ofreció un concierto a 35.000 docentes en una superficie de 70.000 metros cuadrados. ¿Cuántos maestros ocupan un metro cuadrado? Dentro de la parte del científico, si un equipo de Fórmula 1 está probando un producto de un motor para la velocidad, y en la prueba el vehículo recorre 120 kilómetros en media hora, ¿cuál es su velocidad? Dentro del análisis de contenido de la razón ya vimos los sistemas de representación, la estructura y la fenomenología. En este nos vamos a remitir prácticamente y a observar los enlaces que tenemos dentro de ellos y con cada uno entre ellos. Tenemos por lo menos la razón de cambio, por lo menos con las heterogéneas y la variación. Tenemos también la de contenencia con respecto a la frecuencia y la conjunción. Los conjuntos con los números reales. La operación matemática con respecto a la escala y las operaciones. Con los números reales a una función, con la contenencia a una fracción, y el operador matemático con las operaciones y las homogéneas. Con respecto a la historia de la razón, pues no hay un indicio que quién fue el primero en utilizar la palabra con respecto a la antigüedad, y las conclusiones: de acuerdo a los organizadores del currículo, definimos las estructuras conceptuales y matemáticas que nos permiten darle sentido a los contextos fenomenológicos de la razón establecidos, que serían razón de cambio, escala, cociente indicado y una fracción. Y eso debe justificar la relación bionívoca que se presenta con las respectivas subestructuras matemáticas.